Viernes 5 de febrero de 1943. Querida Kitty, el hecho de que no haya vuelto a mencionar a nuestros altercados no significa que estos ya hayan disminuido. Poco después de su llegada, el señor Dussel se mostró muy afectado por las peleas continuas, pero ahora ha empezado a acostumbrarse abandonando todo el esfuerzo por arreglar las cosas. Margot y Peter son tan aburridos y tan fastidiosos que no se los debería incluir entre los jóvenes. Yo sirvo de contraste y oigo a cada momento: Margot y Peter no harían eso. ¿Por qué no sigue su ejemplo? Me sacuden los nervios. Te confieso que no tengo ningunas ganas de ver cómo Margot, ella, para mi gusto, es demasiado indiferente y tornadiza. Es la primera que cede en una conversación y está siempre de acuerdo con quien dice la última palabra. Yo, por mi parte, quiero ser más firme de espíritu, pero estas tonterías me las guardo para mí. Se burlarían de mí si las utilizara como defensa. En la mesa, la atmósfera es muy tensa, la mayoría de las veces, por supuesto. Por suerte, los estallidos son interrumpidos en ocasiones por comedores de sopa, es decir, por pocos iniciados de la oficina que vienen a visitarnos y son convidados con un plato de sopa. Esta tarde el señor Van Damme ha hecho notar una vez más que Margot come muy poco. Sin duda para mantener la línea, agregó con tono hiriente. Tomando la defensa de Margot como de costumbre, mamá dijo en voz alta: «No puedo seguir soportando tus estúpidas observaciones». El señor Van Damme enrojeció, miró fijamente por un segundo y se calló. A veces suceden cosas graciosas. Pocos días atrás la señora Van Damme se había exaltado a propósito de sus recuerdos de juventud. Lograba engañar a su padre. Había tenido muchos pretendientes, etc. Y, ¿saben ustedes?, prosiguió. Mi padre aconsejó que dijera a un caballero que se estaba volviendo demasiado intempestivo: «Señor, no olvide usted que soy una dama». Nos echamos a reír a carcajadas. Aunque, por lo común tan callado, también Peter suele provocar nuestra hilaridad. Siente pasión por las palabras extranjeras, aun cuando no siempre conozca su significado. Una tarde se prohibió usar el lavatorio porque habían visitas en la oficina, pero Peter estaba apurado, así que no apretó la descarga. Para prevenirnos, dejó una nota en la puerta: S.V.P. Gas. Por supuesto, lo que quería decir era cuidado con el gas, pero pensó que las iniciales quedaban un poco más elegantes, pero no tenía ni la más remota idea de que lo que escribió era por favor. Tuya, Ana. Sábado 27 de febrero de 1943. Sábado 27 de febrero de 1943. Querida Kitty, Pym espera una invasión aliada de un día para otro. Churchill tuvo una pulmonía, de la que se restablece un poco lento. En la India, Gandhi demuestra una vez más su amor por la libertad haciendo una huelga de hambre. La señora Van Damme pretende ser fatalista, pero ¿quién es la más chillona durante los bombardeos? Nadie más que Petronella. Henk nos ha traído el sermón impreso por los obispos y distribuido en los fieles de la iglesia. Es magnífico y está muy bien escrito. Holandeses, no descanséis, todos están luchando por sus propias armas, por la libertad de la patria, del pueblo y de la religión. Ayudad, sed generosos y no desfallezcáis. Y esto viene del púlpito. ¿Servirá de algo? Nuestros correligionarios seguramente no podrán ser ayudados. No te imaginas lo que ha sucedido. El propietario vendió este edificio sin avisar antes a Chrysler ni a Copius. La otra mañana vino de visita el nuevo propietario acompañado de un arquitecto para examinar la construcción. Afortunadamente el señor Copius se encontraba presente. Les enseñó toda la casa salvo nuestro anexo, diciéndoles que la llave de esa puerta la tenía en su domicilio. El nuevo propietario no insistió, con tal de que no vuelvan a echar una ojeada al anexo. Eso sería un amargo para todos nosotros. Papá nos regaló un nuevo fichero que nos servirá a Margot y a mí para los libros que ya hemos leído. Cada una anotará en el título de los libros el autor, etc. Tengo un cuaderno especial para las palabras extranjeras.
Desde hace algunos días las cosas marchan mejor con mamá, pero nunca seremos una confidente de la otra. Margot está cada vez más pronta a sacar las uñas y hay algo que fastidia a papá, aunque él es siempre muy bueno. Nuevo racionamiento de mantequilla y margarina en la mesa. En cada plato se coloca una pequeña porción. Considero que los Van Damme no realizan un reparto equitativo, pero mis padres temen demasiado las disputas para permitirse una observación. Yo creo que a esa gente siempre se le debería pagar con la misma moneda. Tuya, Ana. Miércoles 10 de marzo de 1943. Querida Kitty, anoche tuvimos un cortocircuito precisamente durante un bombardeo y el ruido ensordecedor de los cañones antiaéreos. No puedo librarme del miedo a los aviones y a las bombas, y casi paso todas las noches en el lecho de papá buscando allí protección. Ya sé, es una niñería, lo admito, pero si tú tuvieras que pasar por esto. Los cañones hacen un estruendo ensordecedor. La señora fatalista estaba a punto de soltar las lágrimas cuando dijo con una vocecita quejumbrosa: «¡Oh, qué desagradable! ¡Qué estruendo!». Lo que quería decir era: «Me muero de miedo». A la luz de las velas, que era menos terrible que la oscuridad, yo me estremecía como si tuviera fiebre y suplicaba a papá que me encendiera nuevamente otra velita. Pero él se mantuvo inflexible. Había que permanecer en la oscuridad. De repente empezaron a tirar con las ametralladoras, lo que es 100 veces más aterrador que los cañones. Mamá saltó de la cama y encendió la vela a pesar de que papá refunfuñaba. Mamá contestó con firmeza: «¿Es que tomas a Ana por un viejo soldado como tú?». Asunto concluido. ¿Te he hablado ya de los otros miedos de la señora Van Damme? Creo que no. Si no lo hiciera, no estarías completamente al tanto de las aventuras del anexo. Una noche, la señora creyó oír ladrones en el desván. Percibía sus pasos, no cabía duda, y estaba tan asustada que despertó a su marido. Pero en ese momento los ladrones habían desaparecido. El señor Van Damme no oyó más que los latidos del corazón de su esposa. «Oh, Putty», así le llamaba ella a él. «Seguramente se han llevado los salchichones y todas nuestras bolsas de frijoles. ¿Y Peter? ¿Está todavía Peter en su cama?». «No te alarmes», dijo él. «No se han llevado a Peter. No tengas miedo y déjame dormir». Pero no hubo más remedio. La señora tenía tal pavor que ya no podía volver a conciliar el sueño. Algunas noches después, toda la familia Van Damme fue despertada por sonidos fantasmales. Peter subió al desván con una lámpara de bolsillo y ¿qué vio? Una caterva de ratas que huían. Los ladrones habían sido descubiertos. «Hemos dejado Mushy en el desván para que case a todos los indeseables y que no han vuelto por lo menos durante unas horas de descanso». Noches atrás, Peter subió a la bohardilla a buscar periódicos viejos y al bajar la escalera apoyó las manos sin mirar. Y era una rata enorme. Le faltó poco para rodarse por la escalera muerto de miedo, de terror y de dolor, porque la rata le mordió el brazo. ¿Y cómo? Al entrar a nuestra habitación estaba pálido como cera y con su pijama toda manchada de sangre. Apenas se mantenía en pie. ¡Qué sorpresa tan desagradable! No es divertido acariciar a una rata, y si por añadidura lo muerde a uno, resulta espantoso. Tuya, Ana. Viernes 12 de marzo de 1943. Querida Kitty, permíteme ahora que te presente a mamá Frank, campeona de la juventud. Ahora reclama mantequilla suplementaria para los jóvenes. Se trata de los problemas de la adolescencia moderna. Problema tras problema, mamá los defiende a todos y entabla una lucha en pro de la juventud. Y, aunque los mayores se irriten, siempre triunfa. Un tarro de lengua en conserva se ha echado a perder. Cena de gala para Moushy y Muffy. Tú no conoces aún a Muffy, que, sin embargo, ya estaba en el edificio antes de nuestra llegada al anexo. Él es el gato de la oficina, o mejor dicho, del almacén, donde tienen ratas a raya. Su nombre político se explica como sigue. La empresa poseía 2 gatos, uno para el almacén y otro para el desván. Cuando estos 2 gatos se encontraban, libraban siempre batallas monstruosas. En el almacén
Atacaba infaliblemente el primero, mientras que, a la larga, el del desván salía siempre vencedor. Exactamente como en la política, agresivo o alemán, al gato del almacén se le había dado el nombre de Muffy, y al gato del desván, con su carácter inglés, Tommy. Tommy ha desaparecido, y Muffy nos distrae cuando bajamos a la oficina. Comemos tantas legumbres que ya no puedo verlas. Siento náuseas solo de pensar en ellas. Ya no se sirve pan por la tarde. Papá acaba de declarar que está muy preocupado. Pobre, tiene otra vez una mirada muy triste. Violentos bombardeos sobre Alemania. El señor Van Damme está enfadado y con razón. No tiene cigarrillos. Deliberación sobre el problema de comer o no comer verduras en latas. Decisión a nuestro favor. Ya ningún zapato me sirve, salvo las botas de esquiar, que son poco prácticas para la casa. Un par de sandalias de esparto al precio de 6,5 florines han durado una semana, después de lo cual debieron ser puestas fuera de combate. Miep quizá encuentre algo en el mercado negro. Tengo que ir a cortarle el pelo a Pim. Papá asegura que no querrá otro peluquero después de la guerra, a tal punto que me desempeño muy bien en mi tarea. Yo le daría crédito si tan a menudo no le hiciera un pequeño corte en la oreja. Tuya, Ana. Jueves 18 de marzo de 1943. Querida Kitty, Turquía va a entrar a la guerra. Gran emoción. Aguardamos las transmisiones conteniendo el aliento. Tuya, Ana. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, apenas una hora después la alegría fue seguida de una decepción. Turquía aún no está en la guerra. El discurso del ministro del Exterior no era más que un llamamiento a suspender la neutralidad. Un vendedor del centro de la ciudad había gritado: «Turquía al lado de los ingleses». Sus diarios llegaron hasta nosotros con sus falsas noticias y desengaño. Los billetes de 500 y 1,000 florines van a ser declarados caducos. Quienes se ocupan del mercado negro, etc., van a verse en apuros, pues es mucho más serio para los propietarios que ocultan su dinero y para quienes están escondidos por la fuerza de las circunstancias. Cuando se quiera cambiar un billete de 1,000, se está obligado a declarar y a probar su proveniencia. Podrán utilizarse para pagar los impuestos hasta la próxima semana. Dussel ha conseguido un antiguo torno operado a pedal. Bien pronto voy a ser sometida a un examen minucioso. El Führer de los germanos ha hablado a sus soldados heridos. Triste audición. Preguntas y respuestas poco más o menos de esta clase. Mi nombre es Heinrich Chappell. ¿Dónde fue herido usted? En el frente de Stalingrado. ¿Y qué heridas tiene? Ambos pies helados y fractura del brazo izquierdo. Así transcurría esta tremebunda función de títeres. Los heridos parecían estar muy orgullosos de sus heridas, cuantas más mejor. Uno de ellos parecía muy turbado, apenas podía hablar, por la simple razón de que le era permitido tender al Führer la mano, si es que le queda alguna. Tuya, Ana. Jueves 25 de marzo de 1943. Querida Kitty, ayer, cuando estábamos agradablemente reunidos, papá, mamá, Margot y yo, Peter entró de pronto y murmuró algo al oído de papá. Yo pude vagamente oír un tonel derribado en el almacén y alguien está llamando a la puerta, tras lo cual salieron enseguida. Margot había comprendido lo mismo, pero trataba de calmarme porque, naturalmente, yo me había puesto pálida. Ya solas las tres, no había más que aguardar. Apenas 2 minutos más tarde subió la señora Van Damme. Habían estado escuchando la radio en la oficina privada. Pim le había dicho que desconectara el aparato y subiera silenciosamente, pero cuando menos ruido quiere una hacer, más crujen los peldaños. Después de otros 5 minutos, Peter y Pim reaparecieron, muy pálidos, y nos contaron sus desventuras. Se habían puesto a escuchar al pie de la escalera al principio sin resultado. De pronto, nada de ilusión. Oyeron 2 golpes violentos como si se golpeasen 2 puertas. De un salto, Pim subió hasta nuestra casa. Al pasar, Peter avisó a Dussel, que, como siempre, fue el último en unirse a nosotros. Todos nos pusimos en marcha para subir a casa de los Van Damme.
no sin antes quitarnos los zapatos. El señor Van Damme estaba en su cama con resfrío. Nos agrupamos alrededor de su cabecera para imponerle en voz baja nuestras sospechas. Cada vez que el señor Van Damme tosía, su esposa y yo casi nos desmayábamos de miedo. Por fin, uno de nosotros tuvo la luminosa idea de darle codeína. Los accesos se calmaron inmediatamente. Tras una espera interminable, supusimos que, como ya no se percibía ningún ruido, los ladrones habían oído nuestros pasos en aquellas oficinas cerradas y habían emprendido la fuga. Pensamos con aprehensión en el receptor de radio, a cuyo alrededor de las sillas formaba un círculo, y que todavía estaba sintonizado con Inglaterra. Si la puerta hubiera sido forzada y los encargados del cañón antiaéreo denuncian tal irregularidad a la policía, las consecuencias no podían ser más serias. El señor Van Damme se levantó, se puso el abrigo y el sombrero y siguió a papá. Ambos bajaron las escaleras. Peter, que para mayor seguridad se había armado con un gran martillo, se unió a ellos. Las señoras Margot y yo quedamos en la espera angustiosa durante 5 minutos. Por fin, los hombres reaparecieron para decirnos que todo estaba tranquilo en casa. Quedaba entendido que no utilizaríamos el agua de los grifos ni la descarga del WC, pero la emoción causó el mismo efecto en cada uno de nosotros, pues imagínate cuál era la atmósfera después de que todos hubimos visitado el retrete. Cuando un incidente de tal clase sucede, siempre hay un montón de cosas que se suman a él. En este caso, en primera, el carrillón de la Western Thorn dejó de sonar. Por lo tanto, yo me veía privada de ese amigo infalible que me infundía confianza. En segunda, nos preguntábamos si la puerta de la casa había sido bien cerrada la víspera, porque el señor Vossen había partido antes de la hora esa tarde, e ignorábamos si Ellie pensó en pedirle la llave antes de que se fuera. Solo alrededor de las 11:30 de la noche comenzamos a sentirnos un poco más tranquilos. Los ladrones nos habían alarmado a eso de las 8. A pesar de su rápida fuga, nos hicieron pasar una velada de demasiada incertidumbre. Bien pensado, nos pareció extremadamente improbable que un ladrón se arriesgara a forzar una puerta de entrada a la hora que la gente circula aún por las calles. Además, alguien sugirió que el capataz de nuestros vecinos podía haber estado trabajando hasta más tarde y que el ruido podía provenir de ahí. Puesto que las paredes eran delgadas, en tal caso, la emoción general había jugado una mala pasada aún a nuestro oído, y nuestra imaginación había hecho lo demás durante aquellos instantes críticos. Nos acostamos por fin, aunque nadie tenía sueño. Papá, mamá y Dussel pasaron una noche casi en blanco. En cuanto a mí, puedo decir sin exageración que apenas si cerré los ojos. Al alba, los hombres bajaron hasta la puerta de entrada para observar la cerradura. Todo estaba en orden, por tanto, nosotros nos tranquilizamos. Cuando contamos a nuestros protectores la aventura e inquietud de la noche anterior en todos sus detalles, se burlaron de nosotros. Pasado el susto, es bien fácil reírse de las cosas. Solamente Ellie nos ha tomado en serio. Tuya, Ana. Sábado 27 de marzo de 1943. Querida Kitty, hemos terminado el curso de taquigrafía por correspondencia y ya vamos a dedicarnos a la velocidad. ¿No te parece que seremos campeones? Debo contarte otras cosas sobre mis asignaturas de pasatiempos. Así las llamo porque no tenemos otra cosa que hacer más que dejar transcurrir los días. Eso lo más rápidamente posible hasta que podamos salir. Me entusiasma la mitología y sobre todo los dioses griegos y romanos. Es una chifladura pasajera, dicen los que me rodean. Aunque han oído hablar de una escolar que aprecia los dioses a ese punto, bah, yo seré la primera. El señor Van Damme sigue resfriado, o mejor dicho, tiene la garganta un poco irritada. Sus aspavientos resultan cómicos. Hace gárgaras con una infusión de manzanilla y se pincela el paladar con azul de metileno. Se desinfecta los dientes, la lengua, hace inhalaciones y además el caballero está de mal humor. Rauter, uno de los nazis importantes, ha pronunciado un discurso. Todos los judíos deberán abandonar los países germánicos antes del 1 de julio. La provincia de Utrecht será depurada del 1 de abril al 1 de mayo, como si se tratase de vulgares baratas. Enseguida las provincias de Holanda y del norte y del sur el 1 de mayo y el 1 de junio. Llevan a esas pobres gentes al matadero como un tropel de animales y enfermos y sucios. Pero prefiero no hablar de eso porque es una pesadilla. Una buena noticia.
La oficina de colocación alemana ha sido saboteada, le prendieron fuego. Algunos días más tarde, el registro civil, donde hombres disfrazados de polizontes alemanes maniataron a los centinelas y destruyeron documentos importantes. Tuya, Ana.